Por acá José con un nuevo video. Específicamente en este video vamos a ver un agente que construí con V0 que se compone por toda la infraestructura de Vercel, ¿vale? Ya les voy a explicar qué es V0, cómo lo hice y también vamos como a mostrarle, bueno, le voy a mostrar qué es V0 de nuevo, cómo hice el deploy y también el repo donde se subió, ¿vale? Acá abajo también les estaré dejando todo eso como sobre V0, sobre, bueno, el repo en sí es el agente que les comento, que cree que en sí este agente vive dentro de su propia base de datos de Supabase. Y eso es lo más interesante, ¿vale? Así que eso, vamos a ello. Y bueno, para darles contexto, V0 es como un agente que puede crear, en pocas palabras, cualquier cosa en temas de apps, de, bueno, procesos, etcétera, pero que está centrado como en construir con Next.js, ¿vale? Aquí vamos a una presentación donde se lo explico más rápido, pero literal tiene como la interfaz de normal de Vercel que es blanco y negro y listo. Pero bueno, ahora sí, vamos a ello. Y bueno, en sí, V0 by Vercel. En este caso construye app y agentes de IA. ¿Qué es V0? V0 es el producto de IA de Vercel que te permite generar, iterar, publicar aplicaciones full stack, ¿vale? Componentes de UI y agentes directamente desde prompt en lenguaje natural. Prompt igual a código listo para producción, React, Next.js y Tailwind incluidos. Esto enseña a la gente también a, bueno, construir en base a estos formatos o infraestructuras de códigos, ¿ok? Que son los más frecuentes para construir este tema de infraestructuras o apps o lo que sea. Y bueno, también eso, esas instrucciones que le dan a este agente para construir este tipo de apps o procesos o UIs en sí, también acá abajo les dejaré el repositorio porque hay un repositorio aparte donde Vercel lo puso público, donde están las instrucciones para cualquier agente de código para lograr que haga lo que hace V0, pero en este caso, bueno, puede ser con Codex, con Cloud Code, etc. Y también puede hacer workflows de agentes integrados, que bueno, en sí es lo que se basa el mercado ahora, ¿ok? Y bueno, lo que V0 puede hacer. La UI generativa describe tu interfaz en español y obtiene el código React más Tailwind listo para producción al instante. Por palabras, entiendan de que eso es lo que genera el código y hace una cosa bonita de la interfaz. Agentes de IA construye agentes autónomos que navegan, escriben código y ejecutan tareas sin boilerplate, como de que sobresaturar un proceso en específico con los agentes dentro de la app. Y apps full stack significa como apps completas, como apps webs completas. Y deploy con un clic. Que en sí, sí o sí, normalmente ustedes necesitan que su app, para que sea usada por otros o por ustedes mismos y que esté constantemente conectada a Internet, debe estar en Internet. Y eso nos da el acceso a hacer deploy con solo un clic. Literal es súper fácil hacer el deploy en V0, lo vamos a ver en un momento. Y bueno, del prompt a la producción. En este caso tú describes bueno, V0 genera, itera y deploya automáticamente. O también lo pueden hacer ustedes, pero es una interfaz diferente que me pareció muy interesante y que ahorita vamos a ver. Y bueno, en sí esto está hecho para todos los builders, como de, bueno, que pueden ser vibe coding o en este caso informáticos o software engineers, lo que sea, construidores de código, ¿vale? Y bueno, el proyecto que yo hice con esto fue un agente de IA, como les había comentado, pero en Telegram, ¿ok? Un agente de IA completo que vive en tu propia infraestructura, conectas tus credenciales de OpenRouter, Telegram y Google Workspace y toda la memoria, mensajes y llaves se guardan en tu propio Supabase, ¿vale? Ese es el objetivo. Literalmente es que tú no vas a tener el miedo de que, ok, los datos se fueron para allá, los datos se fueron acá. En este caso, en sí todo va a quedar en lo tuyo. Tú puedes tener o configurar como tú quieras. En este caso, la información que genere el bot contigo, tú tienes el acceso completo, ¿vale? Como literalmente a tu mano de borrar o cambiar o lo que sea. Y eso es lo mejor de como esta idea que se me ocurrió, que es que tú, antes de como hacer cualquier uso de esta app, en sí, tú puedes o clonar el repo o hacerle deploy automáticamente, pero antes de hacerle deploy, tú debes poner unas respectivas variables para hacer ese respectivo uso de tu proyecto. Y no se preocupen, en el repositorio de GitHub están las instrucciones para un agente
para que los ayude si en algún momento quieren usar esto. Y también yo les estaré mostrando cómo funciona. En este caso, como la infraestructura de esta app sería como Next.js 15, que es como para que, bueno, para hacer la interfaz. El Vercel es para hacerle el deploy. Telegram es específicamente como el formato donde, bueno, interactuarás con tu bot siempre, constantemente. Y Supabase para hacer el auth, que es como el inicio de sesión con Google, etcétera, para mantener como esa también privacidad. Y si alguien tiene tu URL, no, bueno, no te hackee, en pocas palabras. También base de datos y también específicamente como proteger tus secretos, como lo podrían ser API keys o, bueno, sí, API keys o variables muy vulnerables para el uso de esto, ¿ok? Y eso sería en pocas palabras. Y las fases como que tiene este agente en sí sería que para hacer el inicio de sesión y Supabase, que es la base de datos, el dashboard, que en sí sería para, bueno, hacer los ajustes de poner API, de poner qué modelo usar, etcétera. En sí, ya después en el mismo dashboard haces el setup de Telegram y también está un formato, está en como que viene pronto. Entonces lo voy a dejar de esa forma porque muchas personas me comentaron que puede que, bueno, muchas personas como con quien les comenté esta idea, porque esto yo lo hice tipo en un hackathon y en sí me comentaron como que no sería muy necesario en sí como ya predominar como el tema de Gmail, Calendar y Drive, porque, o el Google Workspace en general, porque hay personas de que puede que tengan como esta desconfianza, pero ok, lo voy a tener yo, pero puede que si yo coloco y ya está predominado y yo poner mi tema de Google, me pueden hackear mi Google Workspace, etcétera. No, ahora yo lo dejo allí y si tú quieres activarlo como con un agente como Codex, Cloud o etcétera, lo puedes hacer. Y si no, bueno, queda allí en standby, ¿vale? Y bueno, ahí sí genera voz, imágenes, más Chrome AI. Que Chrome AI se refiere como que te haga recordatorios. Tú le comentas a la IA como, mira, recuérdame esto. Y en sí, dependiendo de tu conversación, puede que cada cierto tiempo te recuerde, ¿vale? Pero eso también va a depender, ok, si tu Vercel y también cómo hagas el setup en Supabase. En sí, ahora tú le puedes recordar, le puedes comentar algo y normalmente siempre va a estar recordándote hasta que ya le digas no me recuerdes, ¿ok? Pero pueden cambiar ese formato. Como les comenté, este repo es abierto y ustedes pueden hacer los cambios que ustedes quieren, ¿vale? Y bueno, en pocas palabras, cuando ustedes vayan a hacer el uso respectivo de esto, normalmente si hacen como el deploy en su página, les va a salir en su propio Vercel, les va a salir esta página, ¿vale? Así literal, como TG Agent se llama. A Telegram AI agent that lives in your own Supabase, como de que un agente de Telegram que vive en tu propio Supabase, ¿vale? Y en pocas palabras, ustedes, bueno, ustedes pueden hacerlo literal desde aquí, pero yo como ya yo tengo, así les va a salir, ¿vale? Aquí no les va a salir algo como de que deben hacer la configuración de tres variables en específico que van a necesitar de su Supabase. Eso lo hacen, lo colocan al momento de hacer el deploy, que el deploy se haría acá, ya les muestro, el deploy, por ejemplo, ustedes si van a usar y van a hacer deploy de este repo, ustedes lo pueden clonar y específicamente hacerle deploy aquí automáticamente y los va a llevar a Vercel. Por ejemplo, si yo le doy allí, aquí me va a llevar a Vercel y yo, bueno, necesito iniciar sesión, etcétera, antes de hacer cualquier cosa. Pero bueno, primero es como un nuevo proyecto, después lo clona, después como crea un nuevo repositorio para hacer updates y pueden elegir GitHub, etcétera, etcétera. Yo no lo voy a hacer porque, bueno, ya lo tengo corriendo y va a ser un enredo. Pero sí está. Y aquí también, por ejemplo, los llevará automáticamente al repo si es que en su momento lo quieren usar, ¿vale? Y bueno, sí, igual para hacer el setup, normalmente o siempre al momento de hacer el deploy los va a llevar la primera como interfaz que van a ver va a ser aquí, ¿ok? Literal. Después les va a pedir las variables de Supabase que necesitan y ahí sí van a hacer el sign up. Cuando hacen el sign up les va a enviar un correo de confirmación y ese correo de confirmación, en este caso, ya va a llegar, ustedes deben darle confirmar, etcétera, colocan su contraseña y ya cuando coloquen su contraseña, ustedes aquí van a colocar, bueno, lo que colocaron
su correo y su contraseña y listo. Le dan sign in y me dice welcome back porque ya yo inicié sesión anteriormente. Ya como inicio sesión, aquí me dice como welcome back y tengo todo, ¿vale? Tengo la overview y los settings. Aquí está, bueno, ahora mismo lo estoy usando con Vercel AI Getaway, que es como una infraestructura de API de Vercel. Como les comenté, lo construí como base mucho a Vercel, pero esto lo pueden cambiar literal por OpenRouter y listo. Y es muy fácil, lo pueden cambiar como creándose una cuenta en vZero y le dicen que quieren cambiar la infraestructura de Vercel AI Getaway de este repo por OpenRouter y listo. Y bueno, lo que deben hacer aquí en Telegram Bot es crear un bot token, ¿vale? Que en sí es súper fácil. Si ustedes se van acá a Vercel y van aquí, como este cosito de bot, por ejemplo, allí pueden crear como un bot literal, le ponen un nombre, etcétera, y listo, ¿vale? Así de fácil. Después de que coloquen el bot token aquí, ustedes deben darle Find ID. Esto es para que, bueno, cuando se le envíen mensajes, etcétera, sepa que viene de ese chat y el agente responda. Solo para eso. También le agregué Grok API Key, que es para que cuando yo envíe un audio a través de Telegram, esto lo procese y haga la transcripción del mismo, ¿ok? Haga la transcripción del mismo para, bueno, en sí que la gente procese ese texto del audio transcrito por Grok API. Y bueno, aquí me dice como el bot está online, puedo desconectarlo y aquí está la opción de Google Workspace que no estás como, no, el serum no está hecho por lo mismo. También está temas de chats, memory y media, que en sí esto sí no lo coloqué acá, porque eso también será parte de ustedes chicos si ustedes quieren hacerle setup, etcétera. Eso también será parte de ustedes si quieren lograr hacer eso como ya meterle esto tipo literalmente a esta interfaz. Yo solo creé esta interfaz como para, bueno, tener un sector fácil, rápido, donde colocar las respectivas APIs y donde también colocar como el modelo de generación de imagen y el modelo de generación de video y listo. La verdad, por eso lo creé como esta interfaz así de fácil. Y el overview es como a ver la actividad de la gente si en algún momento se me ocurre colocar estas variables. ¿Ok? Pero eso sería todo, la verdad. Por eso creé como esta interfaz, pero ya lo otro sí se maneja puro la gente desde Telegram, muy fácil. Y bueno, en sí, ahora les quiero mostrar Supabase, antes de irnos como a, bueno, chequear el proceso en Telegram. Y en Supabase lo que van a ver acá, esto se le va a hacer setup automáticamente. Ustedes no van a tener como que crear algo en específico, etcétera. Y aquí están los mensajes que hacen todo y también, por ejemplo, los que yo cancelo o qué modelo uso para cada proceso, etcétera, etcétera. Los profiles, en sí los profiles, el ID, todo, connections, media generada, conexiones, etcétera. Todo esto se va a hacer setup automáticamente. Y acá toda esta información se queda pegada con un user ID y por eso si yo cuando inicio sesión, bueno, y si alguien más inicia sesión como en esto, bueno, en sí tendrá la capacidad de usarlo, pero tendrá una cuenta nueva, ¿ya? Eso es en pocas palabras. Y bueno, aquí está el proceso de autenticación, que está la información que no les voy a mostrar, porque ahí está la clave y todo. Y esto se va a hacer automáticamente, ¿ok? Esto se va a hacer automáticamente cuando ustedes hagan el deploy acá, como les mostré en el repo, que ustedes pueden hacer como deploy acá automáticamente. Eso, eso sería, en pocas palabras, ustedes le hacen deploy y los va a llevar y van a colocar las respectivas variables que deben colocar, valga la redundancia, en, bueno, en sí, en su propio Vercel. Y aquí se los comentas como las variables que necesitan, como el next public supabase URL, el next public supabase anon key, el service role y el Postgres URL. Y eso es muy fácil, literal. La mayoría de las cosas lo van a encontrar, déjenme checar, acá, en Settings, en Project Settings y en sí en API Keys podrán encontrarlos todos. Igual yo ahí en el repo les muestro como los pasos que deben hacer. Literalmente yo hice eso y me llevó automáticamente a encontrar este tipo de cosas, ¿vale? Así de fácil, no deben complicarse mucho al momento de hacer esto. Sí, en sí
le sucede algo, etcétera. Como les comenté, pueden usar B-Zero para hacerlo. Al principio, cuando entren, les van a dar $5 de créditos al momento de iniciar sesión. Y aquí en el más, ustedes pueden como import from GitHub y pueden como copiar eso, la verdad. Y en este caso, bueno, pueden colocar la URL, etcétera, para ustedes hacer cambios en ese proyecto en específico, pero desde su GitHub. Les va a dar la opción como de iniciar sesión. Si tienen una cuenta, no. Y si sí, se inicia sesión automáticamente y si no, bueno, pueden iniciarla automáticamente o pueden crearla sin ningún problema. Pero bueno, eso sería así de fácil. Pero no se preocupen, aquí en sí, en el Redmi esto explica muy bien y si se lo dan a una gente sin problema lo va a entender, ¿vale? Aquí pueden poner en Agents, no, en Agents aquí no, yo fue que hice los cambios y aquí es donde aparecen los cambios, si no estoy mal. No, es en Pull Requests. Bueno, en sí aquí no muestran los cambios, porque normalmente cuando lo hice con B-Zero me mostraba los cambios, pero bueno, en sí ustedes pueden hacerlo literal. Cuando la gente entre aquí va a entender todo el contexto y listo, sin ningún problema. Pero ahora, por ejemplo, si yo escribo aquí como hola y me va a responder como alguien como hola, de nuevo, ¿en qué te puedo ayudar? Me gustaría saber qué es el Horizon, por ejemplo. Bueno, no le puse signo de interrogación. Y me dice el Horizon puede referirse a varias cosas dependiendo del contexto. Horizon Zero Dawn es un popular videojuego. Meta Horizon es el nombre de la plataforma. Horizon en astronomía es la línea aparente que separa el cielo de la Tierra, y etcétera. Y en sí, así de fácil, chiquillos, pueden hacer su propio como chatbot, pero en su propia base de datos. Porque, por ejemplo, si yo voy a Database, no, a Table Editor, y yo voy acá y me dice como fail to load, disconnect, reset. Bueno, ahí me dice algo, déjenme checar. Y ahora sí, ya no aparece el error. Acá, por ejemplo, en mensajes. Y aquí yo le digo como de crear una imagen, no, acá no. Bueno, a veces el orden es diferente en base a lo que tú quieras, ¿vale? Es user, como assistant, y a veces van como en el centro. No sé, déjame ver como cuando yo envié. Hola, hola. Bueno, es que hay varios mensajes, la verdad. Pero bueno, en sí aquí va a quedar todo registrado, ¿ok? Y su agente también puede tener todo eso para recordar cosas, etcétera, y también para ese objetivo. Y eso es un proyecto que les quería mostrar, la verdad, sobre TG Agent, pero lo que podríamos hacer también es crear como algo básico aquí con estos $5 y lo que podríamos hacer, porque esto se los dan apenas entren, así que no se preocupen. Lo que podríamos hacer es crear como, bueno, en pocas palabras, podríamos crear bueno, algo que me pareció muy interesante, que es como crear tipo un, bueno, ese proyecto, antes de comenzar con otro, ese proyecto acá abajo, chiquillos, les estaré dejando el link también por si quieren hacer el deploy o quieren actualizar ese TG Agent, pueden clonar el repo y pueden hacerlo como ustedes quieran y también se lo pueden pasar a una gente, no importa, un ChatGPT gratuito, un cloud gratuito y lo analiza y les comenta cómo que deben hacer y cómo buscarlo, las respectivas variables para hacer el deploy, ¿ok? Pero bueno, lo que les iba a comentar es que me gustaría crear tipo, podría ser un dashboard, no un dashboard, sino como, por ejemplo, yo al momento de crear una página de HTML, que al momento, como un creador de páginas de HTML, em, y que ese creador de páginas de HTML tenga como tipo no sé si no sé si un widget, pero que yo tenga la capacidad como de cambiar cosas en el HTML y y después me dé como tipo un prompt para el agente, para otro agente de código, no importa cuál sea, y que ese agente le haga los respectivos cambios en base a lo que me gusta visualmente, pero que yo hice manualmente. ¿Me hago entender? Eso es lo que quiero lograr. Mira, específicamente me gustaría crear tipo un generador de, de páginas web en HTML puro, pero algo que me gustaría es que apenas se cree, aparezca como tipo un widget automáticamente donde cada cosa de esa página sea cambiable en temas de colores, de tamaño, sí, en todos los aspectos posibles. Como entre comillas, si el HTML fuera un Canva, pero con ese widget que pueda ser cambiante a la página web y ya cuando yo termine como los cambios,
como ese widget tenga una sección donde diga como terminé o sacar prompt y eso saque como una nueva infraestructura, no sé, como un mini prompt que yo le pase a la IA y sepa como qué cambios hacer específicos en el código, pero que no sea como tanto contexto, sino que sea un mini prompt muy, muy compacto, pero que tenga la capacidad de reflejar como todos esos cambios que quiso el usuario. Em, y eso. Y bueno, yo le dije eso porque es una idea que me venía rondando y que se lo vi a un youtuber, en este caso se los quiero mostrar acá porque él hace un muy buen contenido también y bueno, las personas que hacen cosas buenas es el RoboNuggets, Jay. En sí, yo le vi como ese dashboard que lo ha puesto como en dos videitos y me pareció muy interesante como al momento de cambiarlo y etcétera. Y me pareció, creo que lo vi en este o en este, creo que los vi en estos dos, la verdad. Cuando vi estos dos videos, boom, me apareció eso. Y bueno, otros youtubers también que yo sigo para que por si acaso quieren echarle un vistazo, que son estadounidenses, que son, bueno, este es canadiense, que es Nick Zaref, Nate Herc sí es estadounidense, David Ondres también y J.E. también. Así que esos son muy, muy buenos y uno aprende bastante de ellos. Así que eso, un tip allí. Pero me dice, el usuario quiere y me dice como qué tipo de página inicial debería generarse automáticamente. Bueno, landing page. Vamos a elegir landing page, no importa. ¿Qué elementos quieres poder editar todo completo? Vamos a ese, nos recomienda algo. ¿Qué prefieres seleccionar los elementos para editarlos? Clic directo. ¿Y qué formato prefieres para el mini prompt? El recomendado dice JSON compacto. Bueno, nosotros vamos a hacerlo mientras nos recomiende. Ahora mismo estamos usando el modelo de, como vieron, el modelo de, aquí nos muestra, bueno, no, sí, aquí. Estamos usando V0 Max. Y V0 Max está hecho por como el máximo complejo, como el trabajo complejo, creo que está hecho por, bueno, con Cloud 4.6, sí, porque acá está 4.7 y me dice como el costo, pero este sí está hecho por, el Max está hecho por 4.6, si no estoy mal, porque 4.6 el millón de tokens de input es de $5. Así que sí, está hecho por ello. Vamos a ver si lo logramos con estos $5, ¿ok? Y me dice como plan editor estilo Canva y vamos a darle build sin ningún problema. Y bueno, en sí quiero mostrarles cómo funciona como B-Zero. Es muy fácil también hacer el deploy a GitHub, es muy fácil. Y también, bueno, en sí como no solo mostrarles qué era B-Zero, el objetivo de este video no era solo mostrarles qué era B-Zero, sino también un proyecto que creé con B-Zero y también crear un proyecto aquí en vivo con B-Zero que en sí es muy bueno al momento de uno necesitar hacer ediciones a una página web. Y bueno, hay formatos como hacerle captura, hay otro formato, por ejemplo, en editores de código que tú puedes como darle clic literal y te copia el código automáticamente en un chat. Eso lo tiene Cursor y Anti-Gravity, si no estoy mal. Pero en sí como para un formato más humano, eh, no se tiene mucho en cuenta. Más humano me refiero como a personas no tan técnicas, como más family friendly, que es como tú solo tocar y como cambiar lo que sea, como con ese taste, ese sabor que tú tengas para tu propia página web. Eso no lo tiene cualquier cosa, sino que tú lo iteras, pero en base a texto con un agente, pero nunca se te da como ese acceso de hacer el cambio tú. Por ejemplo, lo que tiene ahora Canva es que si tú le pasas una foto que no tiene archivos movibles, se convierte automáticamente en un canvas, bueno, en pocas palabras, esa foto y puedes cambiar cosas y eso es muy bueno y eso es lo que quiero lograr con esto. Es de una forma como mucho más fácil de decirle a la gente de código, a la gente que esté creando tu app, de que mira, esto es lo que quiero cambiar y así lo quiero, ¿sabes? Y eso. Y bueno, vamos a esperar que lo cree, chiquillos, y vuelva apenas lo termine de crear. Bueno, chicos, ya lo creo. Lo que nosotros podemos hacer es mientras colocarlo aquí como open y esta es una URL que nos da V0, pero por ejemplo aquí nos da la vista previa de cómo quedaría y aquí no podemos editar nada, pero aquí podemos editar y nosotros podemos seleccionar como un ejemplo. Si seleccionamos aquí y queremos no esto, sino como estas letras, un amarillo, por ejemplo, la podemos cambiar de amarillo. Y en sí lo que sí tocaría cambiar es, por ejemplo, si uno quiere colocar amarillo como, bueno, el tamaño de la tipografía,
aquí puede ser como más minimalista, pero lo que sí falta es ese, como ese toque de que si le quieres cambiar solo a una letra en específico, el tema del color y no a todo en general, ¿sabes? Eso es muy fundamental. Pero por ejemplo a esto no le quería cambiar, sino a esto es del texto, ok, perfecto. Bueno, aquí yo coloco esto y ahora sí, ahora selecciono. Bueno, algo que no debería, como cada vez que yo y quiera como probar algo o cambiar, es el tema de tocar y de nuevo, tocar y de nuevo. Pero bueno, ahora vamos aquí y vamos a colocar esto con menos opacidad, no con... Bueno, vieron que apenas cambio, intento como colocar algo, es como muy no eficiente, la verdad. No es tan eficiente como de que ya al momento que yo toco algo, eso es un toque allí que hay que comentarle y ustedes le dicen. Mira, específicamente hay algo que no me gustó. En el tema del texto es que tú sí o sí, si quieres cambiar como el color o algo en específico, eh, debes cambiar como todo el pedazo de texto, pero no te da la capacidad como o de editar el texto, cambiar como el copy que haya, también no te da la opción de, por ejemplo, cambiar solo un pedazo del color del texto, sino que debes cambiarlo todo automáticamente. Otra cosa es también que cada vez que yo elijo algo, hago un cambio, no sé, le pongo color verde, se me quita automáticamente como el widget y me muestra como por ejemplo, me muestra selecciona un elemento, pero no quiero como de que cuando yo seleccione y haga un cambio, se me quite de nuevo y tenga que estar dando clic al mismo como object y estar haciendo como un constante de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, ¿sabes? Y, y a eso me refiero, como de que no quiero como un cambio así, sino que el widget se mantenga literal, no, eso no va a estorbar allí, el widget no estorbaría porque se crea como un formato completamente aparte de la página web y eso lo vi. Y ya cuando, bueno, en vista previa, sí no aparezca el widget, pero en editar sí aparezca el widget, ¿sabes? Y eso es lo que te digo, que los cambios, si yo tengo un object como, bueno, que en la sección de editar, es que yo creo que en la sección de editar el widget nunca debe desaparecer, no importa qué, porque está la pista previa y ahí es donde uno puede ver si le gustó o no, ¿sabes? Pero el widget no debe aparecer de la sección de editar y eso. Y bueno, le comento eso y vamos a esperar los cambios que haga. Y bueno, chicos, mientras hace los cambios respectivos, lo que les quería mostrar que, por ejemplo, acá lo muestra el código como de lo que está creando, ¿ok? Como lo que tiene la app, los componentes en específico, los hooks, que son temas de código, como un público es como el tema de la creación dentro de ello, dentro de la app, el estilo, los componentes, el tema para no subir como, bueno, credenciales, si se le pone credenciales, etcétera. Y varias cosas que no tengo ni idea de código que están allí. Pero tengo idea como de que estos son, si no estoy mal, componentes para el proceso de ese tipo como de widget, entre comillas. Eso sí lo sé. Y eso sería la verdad. Y acá, bueno, es tema de database, aquí literalmente pueden conectar Supabase, pero bueno, ya cuando conectan como temas de Supabase y todo esto aquí, los ata a literalmente V0, mientras de que si no lo conectan, sino que hacen que la gente lo conecte o les explique cómo conectarlos ustedes a su propia app, cambia completamente, porque no les dan tanta autonomía a su agente o al servicio per se, sino que les da autonomía para el momento de ustedes crear o compartir ese proyecto o tener más accesibilidad a ese proyecto sin necesidad de depender tanto de un agente, como los que les mostré anteriormente. Eso lo creé con V0, pero que no le di tanta autonomía de solo meterse en la infraestructura de V0, sino salirme de ella y en sí ayudarme a crearlo, pero no depender de ellos ni de nada, sino de lo que yo quiera depender y de lo que yo tenga acceso de esa dependencia, ¿sabes? Y eso. Pero sí, algo que sí he visto es que a veces demora mucho en los cambios. Mucho, mucho es mucho, la verdad. Pero claro, es temas de código, yo no puedo decir nada. Si me digo cómo lo vas a hacer tú, me digo que me puedo demorar años,
Pero bueno, aquí, bueno, este está curioso, la verdad. Pero eso, no quito eso. Ah, sí, sí lo dejó. Ok, si yo coloco como esta, no, no, aquí, bueno, está un bug que se quita automáticamente, ¿ah? Vamos a ver. Bueno, específicamente intenté como colocar un texto en concreto dentro del widget, pero al momento de, por ejemplo, yo colocar un texto en el contenido, me quita el widget automáticamente y me saca, ¿ok? Así que arregla eso, por favor. Y también ten en cuenta de que, bueno, yo no te dije que quitaras el texto, sino que ese texto fuera editable. Y eso. Pero ojo, lo que sí deben tener en cuenta es, por ejemplo, que este tipo de agentes en el tema de V0, como, ok, Vercel tiene, bueno, mira, ya me gastó casi los $5 y bueno, ahí se quedó como en stand-by. Pero me se entiende el problema, el page va a arreglar ambos problemas. Vamos a ver si es verdad y si logra y si no llega como a correr fuera de los tokens. Creo que sí va a correr y va a llegar a su límite. Pero bueno, aquí me dice como que clic arreglado y vamos a ver si lo logra antes de que se acaben los tokens. Eh, Vamos a ver. Pero creo que sí lo va a lograr. Y bueno, ahora me dice que ya verificó si hay errores. Ahí verificó en React con el rey de la dependencia. Ha arreglado los dos problemas, menos mal, antes de que se acabaran los tokens. Me dice que está arreglado. Ok, perfecto, pero el contenido no está así, sí está cambiado. Por ejemplo, si yo voy acá, ya, pero el nuevo orden. Pero acá, mira, no muestra las letras en negro. ¿Vieron? Pero bueno, eso es lo de menos. Los colores, que sean amarillo, por ejemplo, el del texto, no, como griso. Si no, bueno, el del fondo, este es el color del fondo. Vamos a ver. El del fondo es bueno, esto ya sería el fondo per se. Aquí sí lo dejaríamos negro. Aquí podríamos como colocarle un blanco. Las letras negras. Bueno, no, las letras no negras, sí, porque no pega. Acá le podemos como, en el caso de la tipografía, no, el espaciado, tampoco las dimensiones, efectos, el efecto extra pequeño, para ver, extra pequeño, mediana, bueno, eso no importa. Em, Acá selección los colores, vamos a ver los colores si le colocamos un amarillo. Este, bueno, el color del texto no cambia, el color del fondo, bueno, ahí sí cambió el color del fondo. Color del fondo ya ahí sí cambió, pero por ejemplo esos textos que están allí no cambian, ¿vieron? Bueno, vamos a ver. No, no cambia. Em, Acá, bueno, acá sí puede que cambie, acá cambia varias cosas. Aquí nos da la vista previa de cómo quedaría. Bueno, está bueno, ¿eh? Está bueno ese cambio, no hay que negarlo allí. Un trabajo de editor, de frontend, con ese cambio que acabo de hacer. Pero bueno, esto es algo interesante, que es algo básico, literal. Les estaré dejando también esto que acabamos de crear, porque literalmente pues no nos queda nada de token, sino podemos hacer como otros cambios permanentes en sí. Em, bueno, permanentes me digo que cuando haga el cambio se al menos llegue a hacerse. Y bueno, en sí esto sería una buena idea, la verdad, como seguirla construyendo, pero tipo para hacer otra cosa, como para que sea adaptable a varias páginas, y que la persona tenga esa capacidad como de cambiar cosas o aspectos de su página web y, y también el texto como la tipografía, el espacio entre las letras, la altura. Bueno, aquí nos muestra la altura, el espacio de las letras, aquí el nuevo orden, el espacio entre las letras, bueno, este está bueno, el nuevo orden. Está raro, la verdad. Em, pero igual esto es interesante para hacer algo. Como para, sí, como si una persona algún día y no quiere depender. Y, por ejemplo, si nosotros hacemos eso y terminé de generar el prompt. Ah, mira, curioso. ¿Y texto legible a qué se refiere? Ok, Hero, el nuevo orden. Vale, qué curioso. Y el JSON compacto. Eso está perfecto, la verdad. Si yo le doy resetear todo, claro, vuelve a la normalidad. Y puedo exportar también, como, bueno, ya para qué, ya, no ya hicimos los cambios, pero por ejemplo, si yo le doy aquí y le doy amarillo, esto acá en el fondo, bueno, esto aquí, color del borde, naranja, y aquí gris, uf, qué clean.
acá y el botón este así amarillo aquí y esto, bueno, esto en el fondo tipo amarillo y acá también amarillo, por ejemplo. Aquí yo terminé de generar el prompt y el prompt es literalmente un JSON compacto de los cambios y el exportar se refiere a, bueno, el exportar es esto, no exportar como el código completo de la página con los cambios, ¿sabes? Ver todos los ejemplos. Ok, ok, está bien. Se puede hacer mejora de esto, pero literalmente voy a como mostrarles cómo subirlo. Aquí le damos a Publish y en Publish le damos acá donde dice crear repositorio y al momento de crear repositorio yo lo creo en mi página. Voy a crear como web visual web page generator, le doy create repository, como crear un repositorio. Al momento de que está cargando está como colocando todo el tema de del código dentro del repositorio. Yo no le especifiqué a la gente que había que, bueno, mostrar, etcétera, como un README ni nada por el estilo. Pero bueno, igual lo creo y dice Open in Hiro. Ok, esto está raro, no sabía que podía hacer esto. If nothing happens in Cairo, click here. Ah, eso está curioso. Pero bueno, eso se me ha hecho raro. Eso lo he visto como en otras cosas, en otros procesos de algunos repos, pero nunca he investigado qué es Cairo. Pero bueno, en sí, aquí dice como quién fue, a esto se lo pueden quitar ustedes, se pueden poner a ustedes mismos, no se preocupen. Esto no siempre va a colocarse aquí. Está el README y bueno, ustedes pueden poner como un skill, bueno, un skill o un como, como agents.md para que sea, bueno, entendible por cualquier agente en el framework skill o en este caso agents.md y también si van a usarlo con cloudcode.md también pueden hacerlo. Y eso, en sí esto sería como una idea interesante que pueda adaptarse como a cualquiera. Aquí tienen como una base y eso sería, chiquillos. En este caso, espero que, bueno, les haya gustado como bueno, este video. En sí les mostré como ese proyecto que hice. Acá abajo les estaré dejando como el repo también sobre TG Agent. Además, también les estaré dejando acá el repo que acabamos de hacer como de cambiar cosas bueno, de la página, hacer cambios, etcétera. Y no depender como de solo decirle a la IA, sino como también ustedes hacerlo automáticamente, copiar un prompt y pasarle y decirle, mira, cambia esto y listo. Como en menos de 5 segundos puede hacer el cambio porque ya sabe cuál es el cambio que se debe hacer. Y eso, espero que les funcione esta idea, les saquen el mayor provecho, cualquier pregunta, feedback, etcétera. Acá abajo en los comentarios me dejan y eso, nos vemos en un próximo video. Bye bye.